Muy buenas. En este vídeo voy a estar respondiendo a algunas de las preguntas que me habéis estado enviando durante los últimos días a través de Telegram. Ya sabes, y si no te lo descubro ahora, que puedes consultarme las dudas que tengas a través de Telegram. Simplemente tienes que ir al enlace que hay en la penúltima línea de la descripción y se te abrirá un chat en directo conmigo. Eso sí, ten en cuenta que recibo muchas preguntas y no suelo tener la disponibilidad para responder al momento, pero intento revisarlo pues al menos cada 24 o 48 horas. En cualquier caso, como te decía, recibo a diario decenas de preguntas y muchas veces son muy parecidas, así que creo que este tipo de vídeos pueden ser bastante útiles para muchos de vosotros. Así que hoy voy a hacer un vídeo respondiendo unas cuantas preguntas. Déjame aquí abajo en los comentarios qué te parece la idea, si cambiarías algo, en general dame algo de feedback sobre qué te parece, y si veo que la idea gusta en los comentarios y también que gusta en el número de likes, pues intentaré subir cada cierto tiempo un vídeo del estilo. Así que nada, lo que voy a hacer es, tengo por aquí el ordenador con Telegram abierto para ir respondiendo a las últimas preguntas que me habéis enviado. La primera que os quiero comentar me la hace Andrés y me dice: hola Javier, soy seguidor tuyo en el canal de YouTube y me gustaría empezar en el mundo de las apuestas deportivas y quería un poco de información de cómo empezar para ser rentable, a ver si me puedes ayudar, muchas gracias. Este suele ser un tipo de pregunta que recibo muchísimo y pues yo siempre os intento responder, pero la respuesta suele ser muy similar a no ser que me deis más detalles de vosotros mismos. Y es, primero de todo, os recomiendo que os veáis el curso básico de apuestas deportivas que he grabado aquí en YouTube. Te voy a dejar por aquí arriba ahora mismo la lista de reproducción que incluye esos vídeos. Es, pues eso, son unos cuantos vídeos donde hablo de diferentes cosas que creo que hay que tener muy claras antes de empezar en las apuestas deportivas, y no entro en muchas cosas en profundidad, pero depende del nivel que tengas. Si eres bastante principiante o si llevas poco tiempo, hay cosas que te pueden ayudar mucho y que te va a sentar unas bases bastante buenas para que a partir de ahí puedas ya ir correctamente o por el camino correcto en las apuestas deportivas. Os tengo que decir que estoy empezando a desarrollar un nuevo curso que esta vez no estará público en YouTube, sino que estará únicamente en la comunidad de Discord, y esto lo haré para que esté todo mucho más organizado, ya que Discord permite tener todo organizado por canales, y mi intención es crear una categoría que sea el curso y dentro diferentes canales donde todo esté muy bien organizado. De esa forma, cualquier miembro de la comunidad podrá resolver las dudas que tenga en cualquier momento simplemente haciendo a Discord y accediendo a la parte del curso que resuelve esa duda que él tiene. Como digo, de momento lo estoy empezando a desarrollar y cuando esté listo os lo comentaré públicamente por si hay alguien que esté interesado pues que pueda acceder a él. Y siguiendo con la pregunta de Andrés, también lo que recomiendo es, una vez habéis visto este curso que está en YouTube, recomiendo un vídeo en concreto, que te lo voy a dejar por aquí arriba por si todavía no lo has visto, en el que explico qué recomiendo yo hacer por norma general a cualquiera en función del bank que tiene. Es decir, os explico en el vídeo, si tienes 100 euros de bank o si tienes 200 euros de bank, te recomiendo esto; si tienes 500 te recomiendo esto otro; si tienes más de 1000 te recomiendo esto otro. Así que es una forma de tener más o menos clara el camino que deberéis seguir en las apuestas deportivas según mi opinión, y por supuesto de una manera muy general. Luego, si te pones a mirar en detalle cada persona, pues puede haber cosas que se modifiquen, pero en líneas generales creo que es una estrategia bastante buena, así que como digo, te lo dejo aquí arriba. Si no lo has visto, échale un vistazo porque seguramente te pueda ayudar. Vamos con otra pregunta, esta vez me la hace José Losa y me dice: buenas Javier, quería hacerte una pregunta. Estoy interesado en empezar a usar Winner Odds y quería preguntarte si sería suficiente un bank de 200 euros repartidos en varias casas de apuestas. Por ejemplo, 50 euros en cada casa e ir subiendo poco a poco. Bien, supongo que muchos ya conocéis qué es Winner Odds. Si no, os dejaré por aquí arriba. Hoy me voy a aprovechar mucho de las etiquetas porque van muy bien en este tipo de vídeos. Os dejaré por aquí arriba una lista de reproducción con todos los vídeos donde hablo de Winner Odds, pero simplemente es una herramienta de inteligencia artificial que proporciona apuestas de valor en tenis y en fútbol. Yo la llevo utilizando muchos años y me ha funcionado muy bien. ¿Qué pasa? Que en este caso, José me dice que si le iría bien empezar con 200 euros. Y en este caso mi respuesta sería que no. Con 200 euros no es bank suficiente para empezar en esta aplicación, en Winner Odds, con esta herramienta, ya que tiene un coste mensual de 100 euros. Entonces, con 200 no tiene ningún sentido que pagues la mitad de tu bank a una herramienta, porque ninguna herramienta te va a dar una rentabilidad tan alta como para que eso te salga rentable. Lo mínimo recomendable para empezar a utilizar Winner Odds son 1000 euros, y lo que yo recomiendo, siempre que tengas la posibilidad, está claro, es que empieces con 3000, ya que si empiezas con 1000 es probable que te limiten rápido y no lo exprimas al máximo, y seguramente te lleguen las limitaciones antes de poder generar una buena cantidad. Si empiezas con 3000 hacia arriba, seguramente vas a poder generar mucho más dinero y, pues bueno, acabarás ganando más y
te acabará siendo más rentable. Evidentemente yo entiendo que una persona cuando empieza, pues decirle directamente que empiece con 1000 o 3000 le puede parecer un poco, le puede dar un poco de vértigo, pero ya digo, con mi experiencia es la recomendación que yo os doy. Incluso personas que he recomendado esta herramienta han empezado con 1000 euros y cuando han visto cómo funcionaba me han dicho, Javi, te tenía que haber hecho caso y haber empezado con más. Pero bueno, yo entiendo que os da un poco de vértigo, así que mi recomendación es mínimo 1000 y lo recomendable que yo haría a partir de 3000. Vamos con la siguiente pregunta, que en este caso me la hace Fran y me dice: buenas Javier, estoy viendo tu curso para aprender a apostar. Llevo varios años haciéndolo y la verdad es que ningún año he ganado dinero, algo bastante frecuente también. No espero hacerme rico, simplemente busco un dinero extra para pequeños caprichos, que si hubiese ahorrado lo que he apostado hasta ahora ya los tendría. Actualmente tengo un banco irrisorio de 40 euros, te quería preguntar qué es lo que puedo hacer para ir subiéndolo poco a poco. No tengo posibilidad de poder meter todos los meses X dinero al banco. Vi la aplicación de Against the Odds, pero se necesita un mínimo de inversión para poder registrarse en todas las casas de apuestas que salen. En este caso, Frank nos expone su situación y realmente es una situación muy frecuente en las apuestas deportivas hoy en día, ¿no? El empezar con poco dinero e intentar ganar seguramente mucho con poco, ¿no? Y eso al final provoca que seguramente acabes perdiéndolo todo lo que tienes, porque empiezas con 40 o con 50, en vez de apostar lo que deberías apostar, apuestas 10, 20 o 30 euros y aunque empieces bien, a largo plazo, si arriesgas tanto dinero en proporción a tu bank, acabarás perdiéndolo todo. Entonces, con este tipo de banks, lo recomendable es bueno, lo recomendable sería apostar siguiendo lo que te dice el tipster al que sigues, ¿no? Que, por ejemplo, si un tipster te dice un stake 1 y un stake 1 son 1% de tu bank, con 40 euros tendrías que apostar 40 céntimos. Evidentemente esto no tiene ningún sentido, porque seguramente lo que generes con ese dinero no va a merecer la pena todo el tiempo que estés invirtiendo, ¿no? Entonces tienes que tener un bank más grande. Con 40 euros podrías empezar. Se podría hacer algo, pero es muy complicado. Mi recomendación es que al menos empecéis con 100, 150 o 200 euros. Sé que puede ser complicado para muchos, pero pensad que si empezáis con menos, realmente no vais a tener una correcta gestión del banco o va a ser muy difícil que ganéis dinero suficiente como para ir aumentando de manera más o menos rápida y sin arriesgar en exceso. Entonces, si os podéis permitir retirar 100, 150, 200 euros para invertir en las apuestas deportivas, ahora os diré lo que yo os recomendaría. Si no podéis hacerlo ahora mismo, mi recomendación sería que no entréis en las apuestas deportivas, si al menos tenéis el objetivo de ganar dinero, porque va a ser muy complicado, y simplemente que ahorréis hasta que lleguéis a esa cantidad de al menos 100 euros. Entonces, ¿qué os recomiendo yo que hagáis cuando empezáis o si llegáis a esta cantidad y no podéis añadir más? Pues simplemente es hacer match betting. Match betting, de nuevo te voy a dejar por aquí arriba un vídeo donde hablo de qué es esto, pero básicamente consiste en aprovechar las promociones de las casas de apuestas para asegurarnos ganar dinero, ¿vale? Tú haces una apuesta y haces su contraer en otra casa de apuestas y te aseguras ganar dinero. Es un poco complejo de entender al principio, pero poco a poco se acaba entendiendo. El caso es que con eso vais a ganar dinero sin riesgo y vais a poder ir subiendo día tras día vuestro bank hasta que lleguéis a pues una cantidad con la que estéis más a gusto y ya podáis pues ganar un dinero y retirarlo cada mes o como queráis. ¿Qué os recomiendo yo hacer? Si empezáis con el match betting, que empecéis por cada 100 euros, os abréis una casa de apuestas. Si residís en España, mi recomendación es que empecéis con páginas como Sportium, Retabet o Lukia. Y, como digo, por cada 100 euros, pues abres una casa de apuestas. Si tenéis pensado hacer esto, hacerlo con antelación, ya que hoy en día en España, para poder acceder a las promociones, tienes que llevar al menos un mes registrado en la casa de apuestas. Pero como digo, para este tipo de casos creo que esto es lo mejor. Vamos con la siguiente pregunta, que en este caso nos la hace Carlos y dice: hola Javier, lo primero darte las gracias por toda la info que compartes con todos nosotros. Personalmente estoy aprendiendo mucho en tus vídeos. Pues muchas gracias por este tipo de comentarios que, ya os lo digo, me ayudan muchísimo a pues, seguir motivado y a seguir creando contenido. Dice Carlos, pero tengo una duda que no consigo resolver. Si yo contrato WinnerOdds, al decirle cuántas casas de apuestas tengo y cuáles son, y decirle el bank que tengo, ¿cómo sé cuánto meter en cada casa de apuestas? ¿Te lo dice la misma página de WinnerOdds o eres tú mismo el que decide cuánto poner en cada casa? Muchísimas gracias por todo de nuevo y disculpa las molestias. Nada, gracias a ti, Carlos, por este mensaje, que seguramente no sabrías que saldría en un vídeo de YouTube, pero gracias a ti por el mensaje.
Eh, Bien, con Wineros lo que pasa es que te permite, tú pones la cantidad de dinero que tienes, el bank que tienes para invertir en las apuestas deportivas y luego marcas las casas de apuestas que tienes activas, en las que tienes dinero dentro. Entonces únicamente te envía apuestas de esas casas de apuestas. A la pregunta que dice Carlos de si te dice cuánto meter en cada casa de apuestas, no te lo dice, porque al final cada caso varía mucho. Pero lo que yo recomiendo siempre, si empiezas con Winner Odds, es empieza con pocas casas y ves viendo en qué casas os aparecen más apuestas, ¿no? Por ejemplo, la principal es Bet365, donde siempre suele ser de las que más apuestas saca primero y por lo tanto en la que tenemos que tener un bank más grande. Pero como te digo, mi recomendación es ábrete primero pues 3, 4, 5 como mucho, reparte un poco el bank y luego irás viendo a medida que te van saltando las apuestas en qué casa de apuestas te falta algo y en cuáles te sobran. Pues simplemente ahí retiras e ingresas para que quede todo más equilibrado en función a las apuestas que te saltan de cada casa de apuestas y listo. Y para acabar vamos con una pregunta que me hace Roberto y que también es muy frecuente, que está relacionada con el tema de las limitaciones, un tema que pues genera muchas dudas y que de nuevo te voy a dejar aquí arriba un vídeo donde hablo de las limitaciones y seguramente si lo ves te van a quedar muchas cosas claras. En cualquier caso, Roberto nos dice, ¿qué tal una pregunta? Cuando llegan las limitaciones, ¿te quitan el dinero que tienes ingresado en la casa de apuestas o solo ya no te dejan apostar? En este caso, cuando te limitan, normalmente, o sea, no te van a quitar el dinero que tienes dentro de la casa. Sí que es verdad que si apuestas en una casa de apuestas que no está regulada bajo tu estado, es decir, por ejemplo en España, si apuestas en una casa de apuestas que no tiene licencia en España, y luego esa casa de apuestas no te da el dinero, tú no puedes ir al Estado, en este caso a la Dirección General de Ordenación del Juego, a decirle, oye, esta casa no me deja retirar el dinero, porque esa casa no está bajo, bueno, no tiene licencia y por lo tanto, en este caso el organismo no puede hacer nada. Yo no sé cómo es en el resto de países, pero supongo que debe ser más o menos similar, a no ser que no haya ninguna regulación sobre el país, que en ese caso pues ya puede ser un poco más complejo. Pero en cualquier caso, si entras en una casa de apuestas que pues yo he mencionado, que he recomendado yo, cualquier tipster de los que son profesionales, que no son vendehumos, no creo que tengas ningún problema. Cuando te limitan, lo que pasa es que simplemente pueden pasar varias cosas. Una, que te llega un mensaje diciendo que te han cerrado la cuenta directamente, en este caso ellos mismos hacen el retiro y te envían todo lo que tienes en la casa de apuestas. O también te puede pasar que te digan que te han limitado, que vas a poder seguir haciendo apuestas pero con cantidades más bajas. En ese caso, pues serás tú el que tengas que ir a la casa de apuestas y retirar el dinero. Luego ya depende de cada casa de apuestas que te pida más documentos o menos para retirar. Hay algunas que son un poco más puñeteras, digamos, que son un poco, que te complican un poco más la situación y te piden muchos documentos y otras que simplemente pues te lo dejan retirar sin mayor problema y ya está. Pero respondiendo a tu pregunta, si te limitan, no te deberían, o al menos a mí nunca me ha pasado, que no te den el dinero. Como digo, te pueden poner más complicaciones o menos, pero el dinero te lo devuelven o te lo deberían devolver. Y nada más, hasta aquí el vídeo. No sé cuánto habrá acabado durando, pero bueno, dejadme en los comentarios, como os decía al principio, un poco qué os parece, si os gusta o si no, y si veo que gusta en los comentarios y con el número de likes, pues haré más vídeos de este estilo. Nada más, un saludo y espero volver a verte muy pronto por aquí. Hasta pronto.